¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Eh, Vamos a continuar ahora con el seminario de las reformas al Poder Judicial. Hace un momento tuvimos el honor de tener la presencia y la magnífica exposición de la consejera Loreto Ortiz Alf. En esta mesa vamos a tratar los plenos regionales, el tema de los plenos regionales. En esta mesa nos hacen el honor de acompañarnos la magistrada Marta Leticia Muro Arellano. También nos acompaña la licenciada Lidia Granados Duarte, el doctor Gumersindo García Morelos y el doctor Hugo Concha Cantú. Entonces, si les parece bien, comenzamos con la primera ronda. Me gustaría que comenzáramos, si ustedes tienen a bien, con la licenciada Granados Duarte. Voy a dar una pequeña semblanza curricular de la licenciada. La licenciada Granados Duarte es licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. También es maestranda de Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. También ha cursado diversos diplomas en el Instituto de la Judicatura Federal y en su actividad profesional dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, también como analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, secretaria particular de magistrado de circuito y secretaria de tribunal. También, desde agosto de 2015, se desempeña como secretaria de acuerdos del Pleno de Circuito en materia de trabajo, con sede en la Ciudad de México. Entonces, tiene usted el uso de la voz, licenciada. Gracias, buenas tardes. Me gustaría primero empezar con el antecedente de los plenos regionales, que son los plenos de circuito. Los plenos de circuito se iniciaron en abril de 2013. Fue a partir de la publicación del acuerdo que rigió a esos plenos de circuito originalmente, el acuerdo general 11 de 2014. Conforme a este acuerdo, los plenos de circuito se deberían de integrar, o se integraban por un presidente de cada colegiado de circuito. Pero como esta integración no funcionó debido a la carga de trabajo que ya tienen los magistrados cuando ejercen el cargo de tribunal colegiado, entonces a raíz de eso pues hubo algunas a este acuerdo y se decidió derogarlo para que los plenos de circuito a partir del 27 de febrero de 2015 se integraran por un magistrado de cada tribunal colegiado y no debería de integrarse por un presidente, por lo que les acabo de mencionar. Entonces, a partir del 2015 ya se integró un pleno por un periodo que fue de abril a 2015, porque fue cuando se acordó que ya no se deberían integrar por presidente, sino por un magistrado que no fuera presidente de tribunal colegiado. Y ya a partir de 2016 ya fueron los plenos creados por año calendario. Cada año se cambiaba la integración. Los plenos de circuitos se integran por un magistrado de cada tribunal colegiado de circuito. No pueden ser electos para el siguiente periodo, y los presidentes no pueden ser electos en los siguientes 2 periodos inmediatos. Ahora, ya con esta nueva reforma, pues la integración va a cambiar totalmente. Yo les menciono por decir en el pleno laboral en materia de trabajo del primer circuito, existen un total de 17 tribunales colegiados. En consecuencia, el pleno de circuito se compone de 17 magistrados integrantes. Ahora, conforme a la reforma, que ya no van a existir los plenos de circuito, sino plenos regionales, la reforma dice que se van a integrar los plenos regionales primero. En los plenos de circuito, actualmente se integran por los 17 magistrados que les dije y solo un secretario de acuerdos, que es el que hace las funciones de todo el órgano jurisdiccional, llevar los acuerdos, hacer acuerdos, integrar los expedientes, que son
contradicciones de tesis, solicitudes de sustitución de jurisprudencias y algún expediente varios que pueda surgir. Ellos se encargan de organizar el trabajo, de coordinarlo con todos los magistrados, y el secretario de acuerdos depende del presidente del pleno de circuito. Ahora los plenos regionales está contemplado que se integren por 3 magistrados, como puede ser un tribunal colegiado, más o menos, para equiparar. Son 3 magistrados, ya la ley de amparo ya menciona que lo van a integrar secretarios, proyectistas, secretarios, sin hacer mención específica, actuario, oficial y algunos empleados. O sea, ya pareciera que tienen la organización o la integración como un tribunal colegiado. Y pues, en general, esa es la integración. No sé si siga hablando respecto de la legitimación para hacer las denuncias, o nos quedamos aquí con la integración y luego seguimos con otro punto. Muchas gracias, licenciada Granados. Si le parece bien, por cuestiones de tiempo paramos en este momento y continuamos con el siguiente participante. En este sentido, le quiero agradecer mucho esta introducción que nos da sobre la composición de los plenos de circuito y su integración principalmente. Ahora bien, ahora continuaremos con el doctor Gumersindo García Morelos. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo quiero hacer una perspectiva del problema de la integración de los plenos, más que su integración, el funcionamiento constitucional de los plenos regionales. Y lo voy a hacer desde una metodología de litigio estratégico, que es la parte que hemos incursionado, incluso para propiciar una de las más grandes contradicciones de tesis en la Corte, la contradicción de tesis 293/2011, producto de litigio estratégico. Esta incursión que tenemos frecuentemente en Michoacán en el tema de la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo vivimos con una cuestión, y creo que es el 11º circuito en cantidad y calidad, donde se han logrado tanto decisiones cautelares, decisiones de fondo, impugnación, quejas, revisiones de cautelares, revisiones de fondo, porque este es el camino hacia construir la jurisprudencia. Y lo que tenemos que hacer es dejar en esa práctica procesal unos presupuestos teóricos que son ineludibles para la formación, porque no solamente es cambiar de denominación, de integración de plenos de circuito a plenos regionales. Tenemos que ver el contexto social. ¿Qué esperamos desde la ciudadanía? Esa exigibilidad para que jueces y magistrados federales, con los que hemos mantenido un diálogo, no entre tribunales, sino el diálogo entre la sociedad civil y la jurisdicción constitucional federal en nuestro país. Necesitamos la apertura, no solamente tener estructuralmente hablando un órgano que se pueda pronunciar. ¿Qué hacemos en la práctica del litigio estratégico? Conseguimos decisiones de los tribunales judiciales, en particular de los tribunales colegiados de circuito, las revisiones que interponen las autoridades, las quejas que interponen las autoridades responsables en contra de decisiones cautelares con efectos anticipatorios y efectos restitutorios. Y lo más importante, una problemática que en el país se enfrenta al justiciable, en el tema de la justicia cautelar, sobre todo este momento de excepcionalidad sanitaria, encontramos medidas cautelares donde los jueces, en algunas ocasiones, consideran que hay cesación de efectos, por ejemplo, por atención médica. Tuvimos un caso muy robusto sobre una vacuna contra hepatitis B que estaba en desabasto en 2018. Incluso aquí se puso en énfasis el tema de la doble dosis, y que el juez primero de distrito en aquel momento con sede en Michoacán
el juez García Ubaldo Armas, concede una medida cautelar y, por ejemplo, esa decisión fue impugnada ante un tribunal colegiado de circuito. La sentencia también fue impugnada a un tribunal colegiado de circuito. Este es el contenido esencial de lo que buscamos, que los plenos de circuito en las contradicciones puedan definir de manera dinámica y con una actualización hacia los derechos. Es necesario despojar las formalidades del proceso de amparo. ¿Cuántas veces los colegiados también señalan confirmando una decisión de sobreseimiento de un juicio de amparo indirecto, que no fue el caso de la vacuna? El caso de la vacuna es un caso de alto impacto. La vacuna, esta medida cautelar, por ejemplo, logra un principio de exhaustividad procesal para traer el biológico incluso desde el extranjero. Pero el juez Ubaldo, en aquel momento, juez primero de distrito en Morelia, hizo una magnífica labor en la decisión cautelar. Por ejemplo, esa decisión no va a ser vinculante, pero sí se convierte en un caso que visibiliza un problema y también visibiliza una dinámica procesal moderna. Había establecido la búsqueda en todas las entidades federativas de la vacuna, en todos los laboratorios, y también había ya prevenido la posibilidad de traer el biológico desde el extranjero. Esa decisión cautelar debe servir de un parámetro de protección hacia casos futuros. Pero ¿qué pasa con estas cuestiones? Si no son impugnadas, no se convierten en una visibilización. Por lo tanto, la jurisprudencia que pueden producir los plenos regionales van a ser decisiones de los propios tribunales, perdón, de los tribunales colegiados de circuito que lleguen a tomar este tipo de casos. ¿Qué hacíamos en la práctica con algunos alumnos de otros estados con sede en otros circuitos? Compartíamos las decisiones del juez, compartíamos las decisiones del tribunal colegiado con una idea muy firme. Si el colegiado de otro circuito, que nos pasaba mucho, por ejemplo en Querétaro, en San Luis Potosí, se apartaban a las decisiones de los criterios de los colegiados en materia administrativa en Michoacán, que vale a decir, incluso estas decisiones están publicadas en una base de datos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos bajo un proyecto de buenas prácticas de litigio estratégico en materia de derechos sociales, lo cual acredita el grado de importancia que han tenido estos casos y que esta cuestión de llevarlos a otros circuitos implicaba la posibilidad de que si el colegiado de otros circuitos se pronunciaba en un sentido contrario, estábamos buscando la contradicción de tesis. Sí es importante que se pueda construir un criterio muy importante de protección de derechos humanos y sobre todo combinar lo sustancial de los derechos sociales. Yo creo que una agenda importante en esta jurisprudencia tiene que ser el compromiso que la Judicatura Federal Constitucional asuma para el fortalecimiento de los derechos sociales. Yo creo que hay un dilema que ya no es dilema, el tema de si los derechos sociales son justiciables. En nuestro sistema constitucional nunca fue una duda el nacimiento del constituyente de Querétaro, primera declaración de derechos sociales y también el primer texto constitucional que acompañó con garantía jurisdiccional a los derechos sociales. Hemos tenido estas experiencias de prácticas exitosas de litigio estratégico y yo creo que tengo una fe en que estos plenos regionales van a poder unificar los criterios que se han logrado en colegiados, criterios que son, digamos, de una sola sentencia y que buscando del litigio estratégico la contradicción con otros circuitos, podemos tener una definición muy importante, porque la certeza para tener una mayor cobertura, por supuesto que esta institución de la jurisprudencia puede permitir un mejor acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Esta es la perspectiva de mi parte. Muchas gracias. Sí, no me gustaría que culminara la participación del doctor García Morelos sin hacer o leer una síntesis de su semblanza curricular. El doctor Gumecindo García Morelos es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Complutense también de Madrid. El doctor también es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.
Asimismo, es coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico Derechos Humanos, abogado con certificación internacional en litigio estratégico en la materia de derechos humanos. También el doctor fue acreedor a la presea Vasco de Quiroga en el año 2018, otorgada por el Consejo Universitario. Entre sus principales publicaciones podemos tener la suspensión del acto con efectos anticipatorios en el juicio de amparo y los derechos sociales e introducción al derecho procesal constitucional. También denuncia de contradicción de tesis 293-2011. También fue abogado del primer criterio judicial sobre control de convencionalidad en México. Muy bien, con eso culminamos en esta primera ronda la participación del doctor García Morelos y ahora continuamos con la magistrada Leticia Muro Arellano, Marta Leticia Muro Arellano. En este sentido, me gustaría también hacer una pequeña reseña de su amplia semblanza curricular. La magistrada Marta Leticia Muro Arellano es maestra en Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene especialidad en Derecho Penal, Constitucional y Derechos, así como Administración de Justicia, al igual que diversos diplomados. Es egresada de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, cuenta con una sólida carrera como juzgadora por más de 3 décadas, la cual ha sido enriquecida desde las perspectivas de justicia estatal, en la participación desde la justicia estatal y federal también, al haber sido secretaria de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y jueza de distintos órganos jurisdiccionales del Estado de Jalisco, en las materias civil, familiar, criminal. En la justicia federal desempeñó el cargo de secretaria del Tribunal Unitario y Colegiado, sumado a su experiencia como jueza de distrito, y actualmente se desempeña como magistrada de circuito. Asimismo, en la carrera como juzgadora ha sido complementada por sus inquietudes en la docencia y la investigación sobre el derecho, sobre todo en un enfoque interdisciplinario, al haber sido profesora de la materia de teoría del derecho de la comunidad y sociología, así como también economía política en la Universidad de Guadalajara. También fue profesora de la materia de sucesiones en la Universidad Panamericana. Pero bueno, una de sus mayores inquietudes ha sido repensar el derecho civil y el derecho familiar desde la perspectiva de género. En este sentido, la carrera de la magistrada en el ámbito del Instituto de la Judicatura Federal, bueno, ella se desempeña desde hace 7 años como coordinadora de la Extensión Jalisco del citado Instituto de la Judicatura Federal y ha impulsado actividades académicas como cursos y seminarios sobre esta temática. De igual forma, se ha dado la tarea de ser una perseverante luchadora de promover un cambio en la sociedad en el foro jurídico, desde el foro jurídico como actual presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres y jueces y magistradas de la Asociación Civil, y desde sus sentencias como magistrada presidenta del primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. En este sentido, me complace el cederle el uso de la voz a la magistrada Marta Leticia Muro Arellano. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer profundamente al señor rector de la Escuela Libre de Derecho, doctor Ricardo Antonio Silva Díaz, la oportunidad de participar en este foro de reflexión sobre la importante reforma al sistema jurídico mexicano. También le agradezco al maestro Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, responsable de abrir estos espacios de análisis para la discusión y reflexión de la reforma. Le agradezco la distinción para mi persona para compartir con sus alumnos y público en general los logros y resultados de los plenos de circuito y los retos que nos esperan para el próximo, para los próximos tiempos. Una mención particular de agradecimiento a la maestra María Elisa Vera, quien fue el enlace de mi participación. Muchas gracias, Elisa, por tus gentilezas y atención. Esta sesión es la sexta edición de este semanario y ahora corresponde hablar al tema de los plenos regionales.
Finalmente, le agradezco al doctor Arturo Camacho Loza, catedrático especializado en la materia constitucional, pues la moderación de este evento y el agradecimiento por su presentación. La compañera que me presidió en el uso de la voz, la licenciada Lidia Granados Duarte, nos dio un pequeño panorama de los antecedentes de los plenos de circuito, que son el precedente de los plenos regionales que hoy nos ocupa la atención. Ustedes entenderán que el tema de los plenos regionales es más bien estructural, funcional, operativo. Y bueno, en ese sentido, la reforma de la Constitución Federal del 6 de junio de 2011 ya prevía la creación de unos plenos de circuito mediante la formulación de acuerdos generales elaborados por el Consejo de la Judicatura Federal, así exactamente como ahora se prevé para los plenos regionales. Esta falta de instrumentalidad con la que nacieron los plenos de circuito, de inicio dio lugar, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, a un ministro de la Suprema Corte de Justicia que emitía votos concurrentes de manera reiterada sobre la incompetencia para resolver sobre controversias, criterios de controversia, porque decía que eso era materia de los plenos de circuito y no del Tribunal Constitucional. Fue hasta junio de 2013, a través de una videoconferencia transmitida simultáneamente a nivel nacional y presidida por el entonces ministro Juan Silva Mesa, que se puso en marcha y dio funcionamiento a los 34 plenos de circuito. El primer acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que reguló los plenos de circuito data de 2013. Junio de 2013 fue el acuerdo 14/2013 que ya se encuentra derogado. Como elementos esenciales, y esta es la normatividad que nos rige, se definieron los siguientes. Primero, que los plenos de circuito eran órganos del Poder Judicial de la Federación que figuran en el organigrama de la institución distinto a los tribunales colegiados que los constituyen, que estaría integrado por magistrados de tribunales colegiados, ya sea de una materia específica o mixta. Esto ya tuvo una evolución, como nos lo platicó nuestra compañera Didia. Primero se pensó que fueran los presidentes de los tribunales los que presidieran el pleno de circuito. Después se vio que ellos no podían hablar del criterio del pleno, sino de un criterio propio. Más adelante se vio la conveniencia de que fuera al contrario, que no fueran los presidentes quienes integraran los plenos de circuito, porque esto representaba una carga extra de trabajo, aparte de la carga extra que ya tenían como presidentes. Bueno, todos estos acuerdos han dado lugar a distintos normatividades del Pleno del Consejo de la Judicatura. La función importante de los plenos de circuito fue fijar criterios jurisprudenciales imperantes en un circuito y en su caso en materia, y a través de la resolución de contradicciones de tesis de la propia materia y circuito. Esta idea fundamental de los plenos de circuito nació de un análisis generalizado de cuáles eran las contradicciones de tesis que llegaban a los altos tribunales, y estas tenían una nota distintiva. Muchos de los criterios de los tribunales colegiados nacían del propio circuito. Había colegiados que tenían criterios indeclinables, sin discusión, veían los criterios de otros compañeros y decían, pues que la Corte decida. Entonces, si ustedes analizan la novena y la octava época, van a encontrar, por ejemplo, muchas contradicciones de tesis de nuestro tercer circuito entre el segundo colegiado y en el tercero, entre el segundo y el quinto. O de Veracruz, entre Veracruz y Boca del Río. En fin, en el mismo circuito se generaban disputas de criterios que los tribunales no resolvían y era la Corte la que las decidía. Este fue un punto muy importante para la creación de los plenos de circuito. La jurisprudencia, conforme la definición normativa del Consejo de la Judicatura, que se establezca en los plenos de circuito, pues es obligatoria, pero se circunscribe a la región en la que se ubica el circuito.
¿Cuál fue la finalidad? Y esto traigo a colación por la comparativa de la reforma actual. ¿Cuál fue la finalidad de la reforma constitucional en cuanto a los plenos de circuito? En los fines, para sus fines, en el dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, relativos a los plenos de circuito, se habló del fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como órgano de control constitucional a través de la despresurización de trabajo, permitiendo abocarse al conocimiento de asuntos de mayor relevancia respecto a los cuales mantiene la competencia exclusiva. Este principio es el mismo que vemos presente en la actual normatividad. Preservar para la Suprema Corte de Justicia su calidad de tribunal constitucional. Sin embargo, en la reforma se deja abierta ahí todavía una puertita cuando se dice que tratándose de asuntos de relevancia y trascendencia social, la Corte resolverá los criterios por contradicción. Y bueno, ahí se reserva a la Corte una competencia para seguir resolviendo temas de legalidad. En aquella reforma se consideró que tendría que haber un reconocimiento de los tribunales colegiados como conformadores activos de criterios de interpretación, pues son ellos quienes mejor conocen la problemática del circuito y cuentan con experiencia para darle solución. Este punto que se propuso en la reforma constitucional anterior a la que ahora analizamos, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente los criterios de los tribunales se siguen basando ya no en aspectos novedosos, sino a los propios criterios que la Corte ha venido definiendo. Yo he tenido, por suerte, integrar 3 veces un pleno de circuito en tan poco tiempo por los cambios de la normatividad. El año pasado incluso me tocó ser presidenta de uno. Y bueno, en ocasiones sí observa uno la dificultad de poder llevar a una investigación más profunda con tan pocos elementos con los que contamos, que ahora ya se ha resuelto. El otro principio que se buscó en esa reforma fue dotar de autonomía a los circuitos judiciales. En los hechos, este punto de autonomía también resultó relativo. ¿Por qué? Porque como todo lo que se hace en México se genera sin recursos. Entonces, cuando empezaron a operar los plenos de circuito, pues no teníamos el personal suficiente para que funcionaran. Incluso quien venía fungiendo como presidente se veía obligado a destinar uno de sus secretarios de su propio tribunal o de su ponencia para que hiciera las veces de secretario. Incluso ahora los técnicos de enlace que llevan a cabo las grabaciones de las sesiones también son integrantes de un tribunal. Bien, el otro tema específico es, estas serían a lo mejor los problemas que se nos presentaron, pero yo advierto bondades y esas bondades se vienen a corroborar en la nueva reforma. ¿Cuáles son esas bondades? Primero, la celeridad en la resolución de las contradicciones de tesis. Nosotros sabemos, es conocimiento generalizado, las múltiples y complejas tareas que tiene la Suprema Corte de Justicia. Eso la lleva a retardar, a veces incluso años en resolver un asunto. Por ejemplo, y se los cito y perdón porque me refiero solo a la materia civil porque es en la que ahorita estoy desempeñándome. En la Corte actualmente hay 3 contradicciones de tesis pendientes de resolver sobre el problema de juicios mercantiles ejecutivos orales en razón de la cuantía. Y bueno, estaremos esperando lo que resuelva la Corte, asuntos que ya tienen citados más de un año. Sin embargo, por ejemplo, en el pleno de circuito de este tercer circuito, el año pasado recibimos una contradicción de tesis, ya está integrada. Por otra parte, bueno, nosotros sabemos que la Corte no tiene término para resolver. Los tribunales colegiados, los tribunales plenos de circuito sí tienen un término. El artículo 28 del Acuerdo General 8 de 2015 le da un término de 15 días al magistrado proyectista para que presente una ponencia. Bueno, aquí ya vemos una bondad de la reforma anterior y esta, que espero que esto se repita, aunque fuera con un mayor tiempo.
Esto es muy importante porque ahí, si seguimos el objetivo de los plenos de circuito, que es dar seguridad jurídica, pues bueno, pues esa certeza jurídica llegará con mayor amplitud o con mayor prontitud. Otra de las bondades de la reforma que espero que se repitan en esta ocasión es la mayor especialización de la conformación del criterio regional. Los tribunales colegiados que integran los tribunales de circuito, de determinados circuitos, son los expertos en la normativa y problemática social local. Entonces, es más probable que las soluciones que se propongan se ajusten a las necesidades fácticas que imperan en el circuito. Además, ahora, con los plenos de circuito, se toma mayor conciencia de la diversidad de criterios. Antes yo les decía, había un criterio de contradicción y nos esperábamos a ver qué decía la Corte. Ahora no. Ahora, cuando vamos a resolver un asunto, buscamos saber en el circuito si alguien ha dicho algo distinto y entonces lo reflexionamos, compartimos o no su criterio. Y si no se comparte, pues se hace la denuncia de contradicción de tesis. Esto ha llevado a que el pronunciamiento de el planteamiento de las contradicciones de tesis sea más flexible y menos rígido los criterios de los tribunales. Bueno, pues ustedes ya saben, en cuanto a su normativa, la ley de amparo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia en los artículos 216, 217, 218, 219, 225, 26 y 27. Y también tienen acuerdos generales que yo les comento. El vigente es el Acuerdo General 8/2015 y un adendo que se dio también, el número 52/2015, que es realmente un agregado de este último. No me voy a referir por la brevedad del tiempo a otros instrumentos normativos que nos regulan, como el manual de usuario del servicio de los plenos de circuito, creado ex profeso para el manejo del sistema electrónico de los plenos de circuito. Tampoco al protocolo sobre los lineamientos técnicos y formales para el uso de funcionamiento de los sistemas, o el Acuerdo General 25/2013, que establece la implementación de libros electrónicos de registro de plenos de circuito, que es el instrumento que permite la vigilancia de nuestro trabajo. Creo que el tiempo se agota y me quedaré en esta parte que da una semblanza generalizada de los plenos de circuito, y en la segunda intervención hablaré del comparativo con las reformas que ahora tenemos, que sus avances y los posibles retos de oportunidad a vencer. Lo único que me quedo es con la enunciado que dice la reforma, es que los plenos de circuito son perfectibles, y la reforma lo que pretende precisamente es superar las dolencias que teníamos y mejorar la impartición de justicia. Por mi parte, sería esto en esta primera intervención. Le agradecimos a la magistrada Muro Arellano su participación en esta primera ronda, con temas muy interesantes, como un poco de la historia de los plenos de circuito, el desarrollo, la finalidad, cuáles son las bondades de estos plenos de circuito, y sobre todo es muy interesante ver su visión como integrante, que fue 3 veces un pleno, y también como presidenta. Ahora bien, en la siguiente posición para la intervención se encuentra el doctor Hugo Concha Cantú. El doctor Hugo Concha Cantú es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins University y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Washington. También es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, donde también fundó y desde entonces dirige la revista Reforma Judicial. Es profesor de Derecho Constitucional y Sociología Jurídica en varias universidades, incluyendo, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Se ha desempeñado como servidor público en varias dependencias, tanto en el Instituto, en el entonces Instituto Federal Electoral, en la Secretaría Ejecutiva,
y también fue coordinador de asesores de la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. También fue coordinador de asesores del Procurador General de la República. El doctor Concha Cantú también tiene una muy vasta colección de publicaciones. Entre las principales podemos encontrar La injusticia electoral examen, La corrupción en México, percepción, prácticas y sentido ético, Sociología del derecho, Estrategias y propuestas para la reforma del Estado, México 2003, elecciones intermedias, resultados y perspectivas. También Transparentar al Estado, la experiencia mexicana de derecho a la información, Cultura de la Constitución en México, Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas y la reforma del Estado, estudios comparados. Ahora bien, solamente me resta cederle el uso de la voz al doctor Hugo Concha Cantú. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Son 15 minutos, Arturo? Son 10 minutos. Puede ser un poco poco flexible, pero si podemos 10, 15, lo que usted considera, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues de manera muy rápida, muy breve, agradecer sinceramente la invitación que me han hecho a una mesa que me tiene, como ya vieron mis colegas, un tanto atemorizado por el tema que se trata. Es un tema delicado, es un tema muy importante y es un tema que yo creo esconde muchos detallitos que no se pueden ver a simple vista, como ya creo que de alguna forma tanto la licenciada Granadas como nuestra querida magistrada Muro nos lo acaban de demostrar. Quiero agradecer sinceramente la invitación al rector Silva por incluirme en este seminario con la atención de su personal docente, su personal académico, de todos los alumnos. Obviamente a mi muy querido y estimado Arturo Ramos, que fue quien directamente me hizo la invitación, y también a nuestro moderador, el doctor Arturo Camacho. Agradezco igualmente a mis colegas de mesa. Decía esto del tema porque yo creo que la reforma que se está discutiendo en este momento en los congresos de las entidades federativas, puesto que en esa parte del proceso de reforma constitucional se encuentra, es una reforma, como suele suceder con estas reformas que implican muchos temas, pues es una reforma con claroscuros. Es una reforma que claramente trae algunas cosas que, dependiendo del analista o del lector, le pueden parecer muy virtuosas, y puede haber otros temas que también, dependiendo de quién se trate, los puede ver con una mirada un poco más crítica. Yo debo decir a ustedes que desde que conocí el proyecto de reforma he estado parado del lado de los críticos, cosa que en la cultura jurídica mexicana en ocasiones no es tan fácil de sostener, porque además pues, es una reforma que ha sido avalada por todo el poder y las instituciones de poder en México. Y a esto quiero un poco dirigirme. He sido crítico en la forma en que se diseñó y se formuló esta reforma, o esta reforma a punto de ser reforma, este proyecto que está a punto de ser aprobado finalmente. Y también soy crítico por el fondo y por algunos de los temas que contiene, si bien no de todos, por supuesto. He sido crítico de la forma porque a mí no me parece que en un momento de consolidación de nuestra democracia constitucional, en donde la justicia es un tema, si no es que el más importante, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, me parece que es una reforma que se llevó a cabo y se ha ido aprobando por mecanismos poco participativos y poco democráticos. Su principal formulación, como lo dijo él mismo, fue hecha por el señor presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y su equipo. Ni siquiera fue consultada con los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es en ese sentido que yo me he atrevido a llamar esta reforma como una reforma de exclusión y no de inclusión. Después de haberse redactado y haber sido presentada, el Poder Ejecutivo Federal la hizo suya sin hacerle absolutamente ningún comentario, y en una de estas reuniones mañaneras, el presidente decidió que en sus términos la presentaba el Congreso. Un asunto que a mí me pareció también un tanto peligroso, preocupante, en un estado en donde se supone que existe la división de poderes. Una vez que esto sucedió, la sorpresa no va a disminuir, puesto que la recibió
como Cámara de Origen el Senado de la República. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el Senado de la República, en el dictamen que prepara, la exposición de motivos prácticamente es una copia, la revisé cada punto, salvo algún cambio en la organización de los párrafos, del propio documento formal de presentación de la reforma hecho y elaborado por el propio Poder Judicial de la Federación o por la Presidencia del Poder Judicial de la Federación. El Senado no tuvo, perdón que lo vaya a decir así, ni siquiera la decencia de hacer una exposición de motivos distinta, ligada con las preocupaciones que podía tener eventualmente el Senado. Fue otra vez una copia que así de un poder pasó a otro y del Ejecutivo pasó al Senado, igualmente sucedió. Gracias a que ahí sí hay un poco, no son tantos, y hay un poco más de movimiento con la oposición. Algunos temas fueron modificados, pero debo decir también que un supuesto parlamento abierto que abrió el Senado de la República fue verdaderamente también una simulación en donde solo se invitó a la gente que aplaudía el proyecto de reforma. A pesar de que mucha gente habíamos estado fuera, magistrados incluso que estaban organizados, al final del día en ese parlamento abierto no fuimos invitados, no fuimos incluidos. Todo esto lo platico porque fue una reforma que pues trajo el espaldarazo del poder político desde el inicio. Unos temas acabaron siendo modificados en el dictamen final del Senado, que cuando llegó a la Cámara de Diputados, y ahí sí también se abrió un parlamento bastante más abierto que el que había tenido el Senado, pero la verdad de las cosas es que la Cámara de Diputados no movió tampoco ya ninguna coma, y lo aprobó en sus términos, ¿no? Esto en muchos lugares y con muchas perspectivas podrían decir, bueno, pues es un gran proyecto para que nadie le mueva nada y no le toque nada, pero la verdad de las cosas es que, y no creo que sea el único, creo que es un proyecto de reforma, y ahora me meto con el fondo, que de manera esencial busca concentrar la autoridad en los órganos superiores del Poder Judicial Federal. Varios de los temas acrecientan y fortalecen al Consejo de la Judicatura como el órgano que va a tomar un montón de decisiones, y otros de los temas menores, debo decirlo, a la Suprema Corte en lo que le toca en la parte jurisdiccional. Esa es en esencia el proyecto de reforma judicial que hoy se está discutiendo y el cual se ha querido aparejar a la reforma de 1994, cuando yo creo que no hay absolutamente ninguna línea posible de comparación, cuando aquella sí fue una reforma de transformación profunda de las estructuras y del diseño de la justicia en México y que después impactó en los poderes judiciales locales. Dicho todo esto, ¿no? Ahora debo yo de decir por este tema y qué veo yo en el tema. Muchas gracias tanto a los que me antecedieron el uso de la palabra, me hicieron entender muy bien algunas suposiciones que tenía y me hicieron aprender muchas otras que yo no tenía. El tema de los hoy plenos de circuito, que fue, como muy bien lo decía la magistrada, un diseño que se estableció en la reforma del 2011, buscaba, o el objetivo principal que buscaba, era despresurizar de trabajo a nuestra Suprema Corte de Justicia, justamente para que la Corte pudiera concentrar más aún de lo que ya había hecho la reforma del 94, su energía, sus esfuerzos en lo que son propiamente los temas relacionados con la justicia constitucional. De hecho, hay todo un debate de académicos que proponían que más que convertir a nuestra Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional, había que crear un tribunal constitucional en México. Y una de las salidas, yo recuerdo haberle leído que en ese entonces el doctor Jorge Carpizo encontraba para poder conciliar estas dos posiciones, era pues que bueno, una creación, como acabaron siendo los plenos de circuito, era justamente un órgano intermedio que podía quitarle trabajo que distraía y hacía gastar mucho tiempo y recursos a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En eso es una mirada un poquito complementaria a lo que acaba de decir la magistrada, pero básicamente va en ese mismo sentido. Para ello se crean los plenos de circuito. Hoy la reforma que se está presentando y que está a punto de ser aprobada plantea nuevamente modificar estos órganos. En lugar de ser órganos que agreguen a los colegiados de circuito y a los procesos, realidades e interpretaciones que estos tribunales colegiados de circuito pueden traer para una discusión más amplia en un pleno de circuito, hoy lo que se busca es crear un órgano que no proviene de ellos, sino un órgano que se va a crear por decisión del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano que va a tener, como bien lo decía la licenciada Granados, a 3 magistrados
nombrados directamente, magistrados ratificados, nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, en lugar de que sean los propios integrantes de los distintos colegiados de circuito los que los van a hacer. Este pequeño asunto, que parecería simplemente una diferencia en diseño, la verdad es que dice muchas cosas. En lugar de ser un órgano, lo voy a decir así, que absorbe, que trae la riqueza, la pluralidad de las realidades jurisdiccionales que se están viendo en los distintos circuitos del país, ahora va a ser un órgano integrado, creado desde arriba, para que este sea el que decida no solo las contradicciones de tesis, que ahora también de criterios, sino también la que pueda eventualmente traer la jurisprudencia de la Corte e incluso, dice la ley orgánica o el proyecto de nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, poder establecer o pedirle a la Corte las declaratorias generales de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que me parece a mí que si nos quedaba algo de pluralidad federal en la forma en que está diseñada la justicia en México, la creación de estos plenos regionales no va a ayudar a mantener esa pluralidad. ¿Por qué lo digo? Sé que el tiempo se me está acabando, lo voy a tratar nada más de resumir, porque me parece que si ya hay un tema que ha sido largamente explorado y analizado en México, que es el famoso federalismo judicial, los efectos que se generan para la justicia local a partir de la existencia del amparo directo y de la manera en que los colegiados de circuito acaban a final del día funcionando como los superiores en materia jurisdiccional en todo el país, en todas las entidades federativas. Bueno, ahora la verdad es que tampoco ellos van a tener la última palabra, puesto que la última palabra la va a hacer un órgano nuevo que va a estar nombrado desde arriba y que además a la hora de que determine cuál es el criterio aplicable, va a ser un criterio que va a homogenizar, uniformar por arriba de cualquier realidad y pluralidad, diferencia existente en los circuitos. La magistrada mencionaba como una de las enormes bondades que había traído la creación de los plenos de circuito, justamente esta riqueza de los circuitos que conocen, decía ella, la problemática local, pues claro, porque a final del día acababan siendo como las instancias superiores jurisdiccionalmente hablando y traían una visión de la problemática local en cada parte del país. Ahora a mí me parece que uno de los enormes riesgos que tiene la creación de estos plenos regionales es que se va a uniformar y se va a evitar que esta riqueza y esta pluralidad pueda traducir y pueda acabar convirtiéndose justamente en criterios establecidos en nuestro país. Sé que lo dije todo un poco apresurado, pero creo que va a haber posibilidades de seguir discutiendo esto. No me quiero extender más en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Concha Cantú por esta primera participación en esta primera ronda. Ahora, la segunda ronda va a ser un poco de una réplica a los comentarios de cada uno de las y los especialistas y va a consistir, o el tiempo va a ser alrededor de unos 5 o 7 minutos y bueno, comenzaremos esta segunda ronda con la licenciada Granados Duarte. Tiene usted el uso de la palabra, licenciada. Gracias. Yo creo que una de las bondades que yo encuentro en esto, respecto de lo que nos acaba de mencionar el doctor Hugo Concha, es tiempo de calidad para resolver los asuntos en los plenos regionales. Yo creo que la magistrada no me va a dejar mentir, pero es bastante la carga de trabajo que tienen los magistrados en su tribunal y luego tienen aparte, o sea, como adicional, tener que resolver asuntos de los plenos de circuito ahora y en general, yo creo que sí habrá plenos de circuito que sean muy pequeños, de hecho lo hay, son muy pequeños y no tienen tanta carga de trabajo, pero si hablamos de plenos de circuito con un mayor número de asuntos, cuando en promedio llegan a entrar hasta 35 asuntos, 45, y si tienen que resolver en alguna sesión, que son un mes o una sesión por mes o dos, hasta 8 asuntos, y entonces eso implica que los magistrados no tengan el tiempo necesario para
analizar cada asunto y resolverlo. Y sí, también, como bien lo mencionó, se pierde esa pluralidad de criterios que de verdad era muy rica, porque hay muchos asuntos que por la pluralidad de criterios de tantos magistrados, en este pleno 17, hay otros que son 23 magistrados, abonan demasiado a cada criterio y de verdad que los asuntos se resuelven con mucha mayor calidad, porque hay esa pluralidad de criterios que en plenos regionales yo creo que ya vamos a prescindir de ellos, ya nomás estarán resolviendo tres magistrados. Y por la calidad de las jurisprudencias obligatorias para tantos tribunales federales y locales, que son los que están en menor jerarquía a los plenos regionales, sí va a pesar demasiado. Incluso ya se escucha de varios magistrados cómo va a ser este pleno regional un super tribunal colegiado, incluso algunos lo han mencionado, pero pues yo la verdad tengo mucha fe en esta reforma y creo que generalmente va a ser muy, muy buena. Se están eliminando algunas otras cuestiones como la solicitud de suscripción de jurisprudencia, que realmente era una figura que no era muy, muy utilizada. Yo solo recuerdo 2 solicitudes de suscripción de jurisprudencia de criterios de plenos de circuito. Y también ahora se cargan los conflictos competenciales, que ahí también no hay nada escrito al respecto y no sabría cómo va a funcionar, pero creo que es muy buena la reforma. Yo le veo más bondades que cosas negativas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Granados. Recogimos en su intervención cuestiones acerca de los tiempos, un poco siguiendo la línea del doctor Concha Cantú, también sus comentarios sobre la jurisprudencia. Ahora el siguiente turno sería del doctor García Morelos, y pues adelante, doctor. Muchas gracias, estoy con mi cronómetro. Pues quiero objetar algunas cuestiones que expuso el doctor Hugo Concha. La primera, se me hizo poco serio que dijera que la reforma solamente se invitó en el Parlamento abierto a personas que aplaudieron la reforma. Yo participé en el Parlamento abierto, profesor Concha. Objeté parte de la reforma, tuve un papel muy definido para un tema sobre la propuesta de que se estableciera que no fueran impugnables los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces hice una reflexión basándome en el sistema de control judicial. Seguía siendo un tema de control judicial, eso no pasó. Yo no fui a aplaudir la reforma, la fui a objetar. Entonces, objetar su afirmación. Tuvimos muchas personas que nos opusimos. Como saben, yo formo parte de la sociedad civil y hemos tenido un contacto desde hace 12 años a través del litigio estratégico con el Poder Judicial de la Federación. Y de esta manera, pues abrimos un diálogo. Ese es el verdadero diálogo entre el ciudadano y la jurisdicción constitucional. No hay que perder de vista la naturaleza de nuestro sistema de control judicial. Nuestra judicatura no la podemos comparar, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional Austriaco, con el Tribunal Alemán, porque nosotros tenemos jueces de distrito en cada estado. En cada estado, y desde el 1882, en el artículo 9 de la Ley de Amparo, por primera vez se habilitaron los jueces de los estados como jueces auxiliares de amparo en los casos de máxima urgencia. Ahora, es importante que la primer puerta que se abre en la jurisdicción constitucional en México es el juez de distrito. Y no hay sistemas tan rápidos como nuestro país, donde en lo personal, en el tema de la vacuna por desabasto de hepatitis B, en 1 hora 45 minutos, el término en que el juez de distrito resolvió la suspensión con efectos anticipatorios, y por lo tanto, eso de pensar que solamente hay un tribunal constitucional en un sistema, yo lo considero desacertado.
porque incluso la magistrada, los magistrados de tribunales colegiados de circuito, sus decisiones son de jurisdicción constitucional. Sí es cierto que se ha querido moldear una estructura para resolver un problema de carga de trabajo. Y justamente esta institución educativa fue fundada por quien manifestó la imposible tarea de la Corte, don Emilio Rabasa. Don Emilio Rabasa puso el énfasis del problema de la judicatura. Vinieron una serie de reformas, 1929, trataron de desahogar la carga de la Suprema Corte, creando salas. Y ahí nace, y esto lo señala don Antonio Carrillo Flores en un libro que publica en 1939, el amparo administrativo, que ha sido la mayor parte de la actuación de la judicatura en contra del abuso del poder público hacia los derechos humanos, y principalmente por la metodología que propusimos en nuestra participación. La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales no son una utopía para nosotros. Hablo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Michoacana. Tenemos 12 años obteniendo resultados exitosos que están publicados en una base de datos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y que además también esto nos muestra el grado de madurez de la Judicatura Federal resolviendo temas que parecerían ahogarse en un debate doctrinal. No, hemos partido del tema de la investigación clínica jurídica y obtener resultados donde pueda revolucionarse las exigencias de la sociedad. Por otra parte, yo creo que cuando hablamos del amparo directo y hablamos de quitarle soberanía a los estados, nuestro país dio vida en el constitucionalismo del siglo XIX a una judicatura especial por problemas especiales. En alguna ocasión, un destacado constitucionalista peruano, don Domingo García Belaunde, me preguntó que por qué teníamos una ley tan extensa. Y le dije que eso era producto de la evolución histórica, política y social del pueblo mexicano. Se fue moldeando. Si vamos revisando las distintas leyes, ¿quién ha sido el guardián de los derechos y la libertad? El Poder Judicial de la Federación. Las páginas de Ignacio Luis Vallarta en el juicio de amparo dice cuántos mexicanos no han sido arrancados del paredón de fusilamiento, cuántos mexicanos no le deben su vida, su dignidad, su propiedad al juicio de amparo. Y esto remembraba el papel del juez de distrito, la Suprema Corte, como arquitecto de la justicia social. El amparo directo sigue siendo, recordemos los ecos de las palabras de don Venustiano Carranza, en ese discurso en Querétaro, cuando se propuso suprimir el amparo judicial, que uno de sus grandes críticos también, a través de la monumental obra del artículo 14, don Emilio Rabasa, que había abierto la caja de Pandora. Ahora, sin el caso del control de convencionalidad, una herramienta que logramos plantear en tribunales en 2008, incluso antes que se dictara la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, y que al final la misma sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, en el pie de página 321, cita el criterio que logramos en el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa de trabajo sobre control de convencionalidad. Se producen 13 aisladas, 2 de estas las denuncio ante la Suprema Corte y dan pie a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. La decisión originada para los criterios fue una mala decisión del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán en 2008, porque el amparo que dio pie a los primeros criterios de control de convencionalidad de México en materia administrativa fueron en noviembre del 2008. ¿Qué hubiera pasado si no existiera la posibilidad de impugnar eventualmente una decisión de un tribunal colegiado? Muchos criterios no los tuviéramos. Ahora, el que exista una pluralidad de criterios no es tan bueno porque abona a la inseguridad jurídica. Tenemos que unificarlos en cierta medida. La casación en los sistemas procesales europeos no solamente anula la decisión mal interpretada, sino también tiene una función de unificación de criterio. Entonces, los sistemas procesales sí prevén cuestiones de unificación. El amparo, y lo dijo don Venustiano Carranza, el amparo judicial es necesario para arrancar de las injusticias de los tribunales locales. Ha sido parte de nuestra historia. El juicio de amparo fue el primer vehículo de contacto social con la jurisdicción constitucional que se fue robusteciendo a través de diversas reformas. 1989,
que se quiso reservar las cuestiones de constitucionalidad de la Corte, 94, 96, 2011, creo que es una parte importante. Y esto, para cerrar en esta ronda, en esta considero que en general la reforma es bondadosa, trata de resolver un tema de despresurización de la Suprema Corte, que ya fue intentado desde 1929, primero con la creación de salas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, doctor García Morelos. En esta segunda ronda le cederíamos el uso de la palabra a la magistrada Muro Arellano. Adelante, magistrada, muchas gracias. No tiene sonido, magistrada. Micrófono, magistrada. No tiene sonido, está apagado. Su micrófono. Ay. Perdón, ya. Sí, disculpa. Bien, yo pues comentaba la importante intervención del doctor Concha Cantú, como excelente académico crítico, poner en tela de duda, de comentario, de cuestionamiento, las bondades de la reforma, desde la forma en cómo se presentó y su contenido. Yo no voy a discutir las formas. A mí me llama la atención un postulado que él dio desde inicio. ¿Sí me estamos escuchando? ¿Sí? Bueno, a ver. Sí, perfectamente, magistrada. Muchas gracias. Okay, Ahora sí lo escuchamos. Dije, a lo mejor estoy hablando sola. Bueno, me llama mucho la atención el tema que dice el doctor Cantú de la importancia de la administración de justicia, o del tema de la justicia en una democracia incipiente como la nuestra. Y luego él termina su intervención pues haciendo una crítica muy aguda sobre que los plenos de circuito, que va a ser un órgano intermedio entre los tribunales colegiados y la Corte, para resolver los asuntos en cierta región, y que eso va a dar lugar a que desaparezca la pluralidad. Y bueno, ahí me quiero centrar, y creo que no podemos perder de vista el objetivo de los plenos de circuito, que fue al contrario, no buscar pluralidad, sino unificación de criterios. La idea que se dio en la reforma anterior era que los tribunales colegiados de un circuito entre ellos mismos resolvieran sus controversias sin llevarlas a la Corte. Bueno, la reforma actual tiene dos vertientes. La primera precisamente busca la homogeneización y optimización de recursos en cuanto al conocimiento de sus asuntos susceptibles de jurisprudencia. Se consideró, y esta es una realidad, y a lo mejor, como ustedes bien lo saben, la reforma no es tanto de forma, sino de estructura. Se buscó integrar plenos de circuito donde son muy pequeños, y como bien se dice en la presentación de la reforma, el esquema de plenos de circuito actual ha tenido poca funcionalidad. Y me quiero referir, en los plenos de circuito, cuando los circuitos son muy pequeños, pues la funcionalidad ha sido muy escasa. Pero me quiero referir, por ejemplo, al caso que nos platica la maestra Granados sobre el funcionamiento del pleno de circuito en la Ciudad de México, que son los más grandes. Ustedes se pueden imaginar el tema de cómo integrar una discusión cuando se dan hasta 17 o 25 integrantes de un pleno para poder discutir un asunto. Esa fue precisamente una de las motivaciones de la reforma del 94. Acuérdense ustedes que la Corte era de 25 integrantes, y entonces se decía que era tan grande ese cuerpo colegiado que no daba oportunidad al manejo y flexibilidad de la discusión de los asuntos. Eso está pasando en un extremo, en los plenos de circuito del primer circuito, que son tan grandes y que además tienen tanto trabajo que no llegan a profundizar en los temas.
Pero hay otro factor más y ese es el que yo veo desde mi óptica y desde adentro, la bondad de la reforma. Los plenos de circuito están integrados por magistrados que integran sus tribunales. Ellos tienen una carga de trabajo que tienen que rendir, hay un rendimiento, hay una obligación de resolver asuntos, pero además, cuando integran pleno de circuito, tienen una carga adicional más, resolver asuntos de especial relevancia, pero todavía más complicado en un término perentorio y con poco personal. Entonces, yo creo que esta reforma abona en ese sentido, a hacer contra lo que se dice que el esquema de los plenos de circuitos ha tenido poca funcionalidad, pues que ahora funcione, que ahora funcione. Entonces, no se busca tanto resolver una pluralidad de opiniones, sino dar certeza y seguridad jurídica, que es al final del día lo que se busca a través de un pleno de circuito. Otra de las vertientes que se establece en la reforma es dar mayor extensión competencial a partir del territorio hacia varios circuitos. Esto, tanto en la carga de trabajo como los criterios resueltos sobre homogeneidad. Se vuelve a traer ese principio a la reforma. De lo que buscamos es homogeneizar criterios, seguridad jurídica. Las partes finalmente lo que buscan es saber las reglas del juego, cómo se van a resolver sus asuntos en un caso determinado. Me parece que dado que subsiste en las salas o el pleno esa posibilidad de que en algunas contradicciones de criterios, cuando haya algo trascendente o de importancia social, el tribunal reabsorba su competencia y resuelva temas de legalidad, que con esa salida que el constituyente diseñó, resolveremos aquellos temas que no se logren resolver o quede en tela de duda la forma como puede resolverse en un circuito o que sean de relevancia trascendental para el país. La regulación y mecánica de operación para la tramitación y las competencias de los plenos regionales se regulará a través de leyes secundarias. Y bueno, el tema de que se busque 3 magistrados de circuito ratificados de la región apunta precisamente a un factor muy importante, el reconocimiento de la experiencia del juzgador. Y por otro, la libertad o la facilidad que pueda tener la Corte para dedicarse única y exclusivamente a sus asuntos como Tribunal Constitucional. Sí recuerdo, y me parece muy interesante la referencia que hace el doctor Cantú, a esa situación que se dio cuando la Corte, el alto tribunal se generó como un tribunal constitucional, e incluso salió una comparativa que debiéramos tener un tribunal intermedio como en España, un tribunal superior y una corte constitucional. Y bueno, se consideró que si no estaba consolidado el funcionamiento de un tribunal, pues meter uno más iba a generar más problemas que soluciones. Yo creo que los plenos de circuito, como ahora se están diseñando con magistrados que se dediquen única y exclusivamente a resolver problemas de contradicción de tesis, con experiencia probada, porque se trata de magistrados que ya han sido ratificados en su cargo, abona en esa dirección, abona en dar seguridad jurídica, abona en tener mayor tiempo y dedicación para resolver los asuntos que se sometan a la consideración. Creo que las condiciones en las que actualmente estamos trabajando no son las más plausibles. Y bueno, en la reforma se reconoce que el diseño institucional de los plenos de circuito es perfectible y la propuesta de reforma apunta precisamente a mejorar las condiciones en que se imparte la justicia en nuestro país. Bueno, ya sabemos que justicia retardada es justicia denegada y el tema de no tener la seguridad
de cómo se va a resolver un asunto sí es un punto que nos debe llevar a la reflexión. Les voy a poner un ejemplo de la importancia de un pleno de circuito y de la posibilidad de que puedan resolver los asuntos con prontitud, que eso es lo que estamos logrando. En el circuito donde yo estoy, tuvimos el año pasado que yo estuve de presidenta una denuncia de contradicción de tesis sobre la responsabilidad sobre la suspensión que debía concederse en un juicio de amparo en procedimientos de responsabilidad societaria. Se dio la contradicción de la discusión. Un abogado pidió estar presente, como lo permite nuestra normatividad, y estuvo presente, escuchó las discusiones. Al día siguiente, ese abogado nos pide el engrose de la resolución. Nosotros dijimos, bueno, pues la contradicción de tesis tiene un periodo de engrose. Ustedes saben que el engrose es el tiempo que nos damos los titulares, los magistrados, para volver a revisar el asunto y hacerle alguna corrección, incluso hasta de ortografía, de puntuación, de alguna palabra mal puesta. A eso se refiere el engrose. Y bueno, se le dijo que no le podíamos dar esa información porque estaba siendo el asunto sujeto a engrose, que tendría que esperar a que se diera el proceso de publicación de la tesis como marca nuestra normatividad. Resulta que ese abogado tenía un caso idéntico al que estábamos sesionando en un juzgado de distrito, pendiente de resolver un amparo indirecto. Entonces, él estaba viendo la posibilidad de que ese criterio del tribunal, del pleno de circuito, ya fuera aplicado a un caso concreto. Eso no lo veríamos si nosotros estuviéramos inmersos en un tema de que fuera la Corte la que resolviera una contradicción de tesis. Ahí está la bondad del funcionamiento de los plenos de circuito. Y yo creo que el que se hagan plenos regionales no va a quitar ese beneficio de la eficiencia en la administración de justicia, porque son regiones. Y yo me imagino que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, para este diseño, va a usar el mismo formato que utilizó cuando generó los órganos auxiliares. Se generaron órganos auxiliares por regiones que comparten más o menos la misma problemática. Yo espero que los plenos regionales ocupados única y exclusivamente para resolver contradicciones de tesis de una región dé una respuesta eficiente al respeto al artículo 17 constitucional. Esa es mi intervención en esta segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Para cerrar esta segunda ronda de intervenciones, continuaremos con la participación del doctor Hugo Concha Cantú. Adelante, doctor. Creo que tiene su micrófono listo. Gracias. A ver, que 10 minutos es muy difícil decir muchas cosas y por lo que veo dije muchas cosas que no las dije bien porque la verdad es que cuando escucho hablar a la magistrada Muro, prácticamente estoy de acuerdo con ella en todo, salvo, sobre todo, corrijo, sobre todo en las bondades que trajeron los plenos de circuito. Estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? En ningún momento estoy tratando ni de desacreditarlos, ni de decir que fue una mala solución. No. Donde diferimos es que ella tiene mucha esperanza en los ahora plenos regionales. Pues sí. Yo no. Yo más bien creo que los plenos de circuito se tendrían que haber fortalecido como tales y no haber creado una nueva figura. Ahorita voy a entrar a detalles de lo que creo que se podía hacer, pero eso me parecía muy importante decirlo, porque si no, podía interpretarse que yo estoy en contra de los plenos de circuito o alguna cosa así, y no. Si bien, y también lo decía muy bien, que creo que ya no está, la otra participante, lo decía muy bien ella también, de los problemas de trabajo que tienen, pues se les duplica la chamba, eso es clarísimo, ¿eh? Y sí creo que ese problema había que solucionarlo. Yo en donde no me gusta mucho es la manera en que se solucionó, ahora me voy a referir a ello. Pero antes de eso, también voy a responder algo que dijo el profesor García Morelos. Yo lo que aseveré, sí, claro, gracias, Gumercindo. Yo lo que aseveré fue lo siguiente, dije, en el Parlamento Abierto del Senado
hubo pocos críticos. Él dice que él criticó un punto, y además eso fue un punto que discutimos mucho con el magistrado Ariel Rojas Caballero, porque ellos también, como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, ellos traían ese punto. Ellos sí fueron incluidos, y veo que usted también. Pero le rescato la nota del periódico Reforma del día 23 de noviembre y del diario El Universal, en donde claramente sacaron el discurso que el propio presidente de dicha asociación, el magistrado Rojas Caballero, dijo: en este parlamento abierto hay puros amigas y amigos. No veo a representantes de organizaciones no gubernamentales ni de barras y colegios de abogados. Es un proceso que se ha hecho popularmente y que no ha sido ampliamente discutido. Esa fue la nota que yo traje a colación. Porque si usted se considera que estuvo ahí como uno de los críticos, usted mismo nos acaba de decir que en general ve bien la reforma. Yo no, eso lo podemos discutir, qué está bien, qué está mal de la reforma. Lo que yo simplemente quise decir, que hubo pocas posiciones que ya se habían ventilado en otros foros, críticas contra la reforma. Incluso muchos de mis colegas, que respeto mucho, bueno, pues está ahí mi tutor académico, estuvo el doctor Valadez, estuvo mi colega Miguel Carbonell y estuvo Ana Laura Magaloni. Todos ellos están a favor de esta reforma. Las voces críticas de la reforma no fueron incluidas. Esa fue mi afirmación, no otra cosa. Ya meter y revolver ahí los argumentos de si está bien o está mal la reforma, esa es otra discusión. Yo lo que dije es que me pareció que fue una práctica, la verdad, un tanto simulada en cuanto a abrir lo que verdaderamente tiene que ser un parlamento abierto. Cosa que sí sucedió, aunque no tuvo muchos efectos, debo de confesarlo, pero que sí sucedió con la Cámara de Diputados, en donde fue muchísimo más plural la participación. En la del Senado incluso llamaba la atención. En todas las mesas había funcionarios de la presidencia en la Corte. En todas. Entonces, pues eso sí era así, bueno, pues vaya discusión abierta que se quería tener. Esa afirmación yo la quería nada más rescatar, porque la verdad es que si no parece que estoy diciendo mentiras, y francamente no creo que las estoy diciendo. Está documentado incluso en las notas de los medios de comunicación. Ok, ese era un tema que me parecía importante. Otro, que tiene que ver con, lo voy a volver a utilizar, una de las cosas que dijo el doctor García Morelos, pero lo voy a utilizar porque de ahí me voy a colgar para tratar de explicar lo que yo pienso un poco de mejor manera. Él, en alguna parte ahorita de su segunda intervención, hablaba de la importancia del litigio estratégico y de cómo en México la importancia que tienen justamente los juzgados de distrito, sobre todo cuando pueden, llevando a cabo sus facultades, cuando pueden interponer medidas cautelares de protección a los derechos. No, bueno, o sea, pues, estaría yo loco si eso lo voy a discutir. Si el problema es que son muy poquitos, no poquitos juzgadores de distrito que hacen eso, muy poquitos los que se dedican al litigio estratégico. El gran problema, y eso no me va a dejar mentir, doctor, es que la justicia, pues la verdad es que beneficia a muy poquitos. Ojalá pudiera esto ser la regla general. Esa es un poco mi posición. Qué bueno que eso sucede. Por supuesto, qué bueno que tenemos a los jueces, a muchos de los jueces de distrito que tenemos, y más aún, qué suerte que tenemos a muchos de nuestros magistrados y magistradas, que tengo la fortuna de conocer a muchísimos, y la manera en que trabajan, profesionistas, pero ya quisieran que hubiera esta calidad de profesionalidad en los otros poderes públicos y en otros organismos del Estado, ¿no? Si a mí mi problema no es ese, yo la justicia que imagino es que fuera una justicia que descansara, que confiara, que optimizara mucho más la fuerza de nuestros juzgadores, que fuera una justicia más de abajo, en el caso federal, más de abajo hacia arriba y menos de arriba hacia abajo. Porque lo que yo veo en la casi reforma judicial ya aprobada es que es una reforma judicial que viene de arriba, que es una reforma judicial cupular, que es una reforma judicial, y no estoy hablando del tema que nos concentró hoy, pero pues es mi única oportunidad de decirlo así, que es una reforma que sobre todo busca fortalecer los mecanismos que tiene particularmente el presidente de la Corte como tal y como presidente del Consejo de la Judicatura. Esa parte a mí me preocupa porque me parece que esas no son, o sea, ni siquiera uno en sus términos va a decir, bueno, pues está bien que lo haga, pero el problema es que me parece que esos no son los grandes temas, las grandes faltantes de la justicia hoy en día en México. Yo lo que veo es que tenemos un sistema de justicia a nivel nacional totalmente desarticulado, poderes judiciales muy débiles a nivel de los estados. Cuando tenemos un poder judicial federal
bastante más fuerte, hay mucha desigualdad, esto no estoy diciendo tampoco nada nuevo, esto lo sabemos desde hace muchas décadas. Ya ni qué decir de cómo se conecta la impartición o administración de justicia con la procuración de justicia. Es un desastre, ¿no? La procuración de justicia en este país es un desastre. Entonces, a mí esa es la parte que veo los grandes temas, el acceso de la gente, y entre más bajo está en sus características socioeconómicas, el difícil acceso de la gente, y en términos generales, a la justicia en general. Esos son problemas de veras, y me parece que la reforma judicial que se está aprobando no toca esos temas. Toca temas de diseño, de autoridad, de control, ¿no? En otra mesa me tocó alguna vez discutir la jurisprudencia esta que quieren ahora hacer por precedentes, creo que también es muy problemática para nuestro sistema político y jurídico, en fin. Pero cada tema merece obviamente el debate y la discusión. A mí lo que me parece en su conjunto es esto, que es una reforma que no está tocando las cosas más urgentes, que hay muchos de los que usted mismo mencionó, doctor García Morelos, muchos de esos temas, pues deberían ser los temas que se deberían tratar de fortalecer. Esa es un poco mi incomodidad, por llamarlo de alguna forma, con la reforma. Obviamente dije que era una reforma de claroscuros, ¿eh? Todo el tema de la educación judicial, de fortalecer a la escuela judicial, eso me parece que urge. De hecho, creo que se queda corta. Ya me decía, ahí va el criticón otra vez. Creo que se quedó corto. Si algo se tendría que haber hecho en el país, yo soy un federalista convencido, eso también lo debo de reconocer desde el inicio, y por eso siempre pienso que usted decía, y lo decía con toda razón, lo del amparo judicial, claro, pero estaba citando a Carranza, doctor. A mí el problema es que ya no estamos en 1917, y seguir desconfiando como se desconfiaba en 1917 de la justicia local, no, pues es un auténtico fracaso del Estado mexicano. Pues quiere decir que no nos hemos movido nada, y yo creo que no. Yo he dedicado estudios y tiempo a ver la justicia local, es muy desigual, es muy desigual. Hay estados verdaderamente que sí, no entiendo qué pueden hacer, porque la verdad es que la justicia está hecha polvo, y hay otros, la verdad también hay que decirlo, que pueden dar clases en muchas cosas, ¿eh? Verdaderos sistemas de justicia local que están funcionando y funcionan muy bien. Escuelas judiciales que funcionan muy bien. Pero claro, yo cuando pienso esto digo, bueno, si ya se puso de moda nacionalizar algunas cosas, pues de una vez hubiera nacionalizado la escuela judicial, y entonces sí que fuera una escuela judicial nacional. Fíjense eso qué interesante sería. Sería una escuela que verdaderamente ayudara a ese gran déficit de educación y formación judicial que hay, sobre todo a nivel local. Eso sería una gran contribución. Entonces, digo todas estas cosas porque no es que estoy a ciegas en contra de la reforma, es que me parece que no se tocaron los grandes puntos. Y ya para terminar, porque ya me llevo un buen rato diciendo esto, yo creo, y lo que me preocupa, es que habiéndoles explicado cómo estoy percibiendo esta reforma, me parece que esta transformación de los plenos de circuito en plenos regionales abona a eso que acabo de decir. Se están creando unos brazos de control, de bajar criterios de arriba hacia abajo, en lugar de tratar de optimizar la riqueza y la pluralidad de criterios que pueden venir de los colegiados. Yo sí veo un riesgo de estar creando un tribunal supercolegiado que lo único que va a estar es uniformando las cosas desde arriba. Ahora, hay un problema, y lo dijo, o sea, mejor nadie lo puede decir que la magistrada. Sí hay un problema muy serio, y también la licenciada lo había dicho anteriormente, hay que hacerlos funcionar. Eso sí lo entiendo. Y que la chamba se les multiplique no es hacerlos funcionar, porque efectivamente se les lleva mucho tiempo, no tienen los plazos encima. A esa parte la entiendo. Pero me parece a mí que seguramente había otros posibles mecanismos, como por ejemplo, a lo mejor tomar a magistrados de los propios circuitos para que eventualmente y de manera rotativa, saliendo de sus labores, poniéndoles un sustituto en donde estaban, pudieran operar como se está pretendiendo que operen estos regionales. A mí lo que me preocupa es que se van a nombrar a gente de arriba, y perdón, pero ya sabemos cómo funciona esto. Se van a nombrar a las gentes que están más cercanas a la presidencia en turno, para que sean ellos los que constituyan estos plenos regionales, y para que sean ellos los que bajen los criterios como se debe, o establezcan, pidan las declaratorias de constitucionalidad, o fijen la jurisprudencia como quieren. A mí una gran parte que me preocupa, ya con esto voy a terminar, Arturo,
una de las partes que más me preocupa de esta reforma, que está ligado a esto, pero es otro temita, es el tema de esta jurisprudencia por precedente, lo decía, porque ¿qué va a pasar con la jurisprudencia que crean los colegiados de circuito? A mí me parece que ahí está verdaderamente una de las cosas más importantes que tienen los colegiados. Y claro, no se está desapareciendo, no se está tocando, pero con este mecanismo de crear en una sola sentada, ya sea en sala o en pleno jurisprudencia, a ver qué día los colegiados de circuito siguen haciendo su jurisprudencia por reiteración. O sea, en el momento que ya vaya a cumplirse, va a llegar una de arriba de la corte y que va a desvanecer la posibilidad de que los colegiados sigan con este papel. Yo creo en un sistema de justicia en donde la independencia judicial, antes que entenderla de la institución, que hay que entenderla para cada juzgador, para cada juez, bien formado, responsable de sus actos, y si no hay mecanismos de control, pero que se le dota y se le protege en sus posibilidades de juzgar conforme esa juzgadora o ese juzgador lo considera pertinente. Esa parte a mí me parece que la estamos dejando y estamos más bien metiendo mecanismos de uniformidad para todo el aparato de justicia. Y esa es mi gran preocupación. Perdón si me extendí, Arturo. Muchas gracias, doctor. Con su participación cerraríamos esta segunda ronda. Ahora yo quiero poner a consideración de las y los participantes si prefieren hacer algunas conclusiones o alguna réplica respecto de algún tema, o pasamos ya directamente a las preguntas y respuestas. Lo dejo a su entera consideración, lo que ustedes. Yo propondría que pudiéramos cerrar con alguna réplica o conclusión dependiendo de cada caso. Yo creo que ha sido un buen ejercicio democrático esta mesa. Muy bien. Pues yo estaría de acuerdo en que demos una conclusión breve, para cerrar esta mesa de diálogo, de debate, de réplica y contrarréplica. Así es. En el caso. Correcto, magistrada. Muchas gracias. Doctor Concha, estaríamos en la misma sintonía. Claro, por supuesto. No, claro. Muy bien. Entonces, comenzaríamos, si a ustedes les parece bien, con el doctor García Morelos. Muchas gracias. Aquí pongo mi cronómetro. Gracias. ¿Cuánto tiempo, profesor Arturo? 3 minutos. En esta ronda puede ser aproximadamente de 5 minutos. Perfecto. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero aproximadamente 5 minutos. Bien, Muchas gracias. Diría, Carranza vive a través de los años en el espíritu del constituyente de Querétaro. Este ejemplo de donde se originó la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, una de las más importantes ediciones de la Corte, no lo digo yo, en su página del 5 de febrero de 2017, la Suprema Corte consideró a esta contradicción de tesis, que denunciamos como uno de los criterios más importantes en toda la historia, surge de una multa de 30 pesos. 7 sesiones ocuparon al Pleno de la Corte para analizar este tema, surgido de 30 pesos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera procedido el amparo directo contra la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán? Que decían, yo no tengo obligación de aplicar tratados internacionales, invoco la constitución local, dice que yo no debo aplicar jurisprudencia, que no debo hacer control de convencionalidad. Un magistrado se confundió y dijo que él no podía aplicar control difuso de constitucionalidad, cuando nunca le pedimos control difuso de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Como explicaba el principio de congruencia procesal don Cipriano Gómez Lara, excelso procesalista mexicano, cuando decía, bueno, ¿qué es el principio de congruencia? Si alguien te pregunta qué horas son y te contesta, tengo hambre, bueno, aquí viene la incongruencia, igual con el magistrado. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado en 2008 con esa decisión de que desecharon la demanda en recurso, la sala confirma, muerte de la justicia? Por lo tanto, sí es importante ese recorrido histórico, porque muchas veces, ¿cuántas personas obtienen su libertad yendo a un tribunal colegiado de circuito? O cuando un individuo, a través de una resolución de una queja entre un tribunal colegiado de circuito, los propios tribunales colegiados de circuito en 1951 se crearon precisamente para ir acabando con ese trabajo hacia
juzgados de distrito, Suprema Corte y otros tribunales. Es muy importante esta cuestión estructural. Ahora, es cierto, en este caso yo no discutí en lo personal el tema de la cuestión de forma, que sería muy válido. En mi mesa de Parlamento Abierto sí tuve una discusión, por supuesto, siempre con respeto, con un funcionario de la Corte. Soy ciudadano y ahí están los videos, la discusión. Yo creo que igual este ejercicio que se está haciendo en esta mesa es necesaria, es sana. Necesitamos hacer esgrima intelectual sobre problemas. Ahora, el profesor Concha Cantú habla de abajo hacia arriba. Justamente fue uno de los puntos que defendí en mi intervención en el Parlamento Abierto. ¿Quién garantiza los derechos de las personas? Porque tiene que dimensionarse en un tema de justicia, de acceso a la justicia y garantizar al garante. Y lo puse como ejemplo en mi intervención y ahora lo repito. Tenemos muchos criterios, desde cómo presentar una demanda por una carta, en un papel, así, a mano por una justiciable, sin ninguna formalidad, una comparecencia, cuestiones de rapidez, sin necesidad de tener o demandas de 3 líneas que presentan internos para atención de salud. Es decir, el juez de distrito, como juez constitucional, llega a estar a la vanguardia 6 años, 7 años antes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. De abajo hacia arriba, el juez de distrito tiene poderes procesales muy amplios. Puede paralizar en cuestión de 1 hora, 2 horas, los efectos de la aplicación de una ley. Cualquier ley que esté afectando los derechos humanos y que pone en riesgo a las personas. Derechos reproductivos, donde mamás que quieren proteger la maternidad dual, de acuerdo a las formas, no sería posible que acudieran ante el juez de distrito y tocara la puerta. Hoy venimos a presentar una demanda. Hemos logrado que jueces de distrito logren aperturar este acceso a la justicia. Personas vulnerables que llegan, que no pueden ni subir la rampa del juzgado. Tenemos el juez séptimo distrito en Morelia, que ordena bajar todo el personal a recibir al quejoso, a que tome la comparecencia. Una página de comparecencia y los justiciables salen con una suspensión, que es la primera respuesta de la justicia constitucional a las personas. Que el juez de distrito no le considera suspensión, el colegiado. La queja de 48 horas. En lo personal, yo le debo la salud de mi hijo, de mi segundo hijo, a jueces y magistrados federales a través de un juicio de amparo. Había un desabasto de vacuna, por lo tanto estoy inmerso como abogado y como papá en estos litigios. Así que hay un agradecimiento público de mi parte a jueces y magistrados federales, porque es una forma de resguardo, y desde ese resguardo, desde abajo hacia arriba, es como concibo la dimensión de la verdadera justicia federal. Yo creo que cualquier persona piensa más, confía más en un juez federal que un juez local. En lo personal, además de la investigación, litigo la materia contenciosa administrativa, el derecho administrativo. Si tengo un acto reclamado, no voy al Tribunal de Justicia Administrativa, ni federal ni estatal. Si dentro de las excepciones de presentar la demanda ante un juez de distrito, me coloco en una de ellas, la busco porque tengo más confianza, y lo digo por esta práctica de años, pero además, y hay para cerrar, dijo algo muy importante el profesor Concha Cantú. Bueno, que quede claro, son opiniones que estamos sometiendo a una confrontación, y que la democracia, como él dice, necesita disidentes. Si no tenemos disidentes, no vamos a fortalecer opinión pública. Y el litigio estratégico, como regla, no soluciona todo, pero es precisamente lo que se quiere, visibilizar a través del alto impacto de las resoluciones que hemos logrado, repito, estar a la vanguardia en criterios años antes que las salas y el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Morelos. Continuaremos con la magistrada Muro Arellano. Bueno, yo antes que nada reiterar mi sincero agradecimiento al rector Ricardo Antonio Silva Díaz, al doctor Arturo Ramos Sabarzo, y a usted, moderador de este evento,
Arturo Camacho Loza, y a los integrantes, a mis colegas de esta mesa. ¿Por qué razón? Porque esta tarde he aprendido mucho. Y esto es muy importante para mi cultura jurídica, porque ustedes recordarán que la academia se desenvuelve en un espacio y los jueces en otro. Nosotros somos prácticos del derecho. Analizamos un caso concreto a profundidad y damos una solución. Ustedes tienen un universo de análisis más amplio y eso les permite tener una visión distinta. Y en ese punto yo me quiero ubicar. El doctor Cantú habla que la reforma va de arriba hacia abajo y que la justicia debe ser de abajo hacia arriba. Bueno, yo le quiero decir que ahorita en esta mesa estamos viendo una reforma de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ustedes ven las debilidades de nuestro sistema de justicia desde afuera, que se agradecen, que nos deben llevar a la reflexión, pero nosotros también los queremos invitar a ver la justicia desde adentro, desde las dificultades que tenemos precisamente para hacer que la justicia funcione. Y ese es el tema de los plenos de circuito. Yo quiero reiterar que la reforma reconoce que el diseño institucional de los plenos de circuito es perfectible. Y bueno, toda norma que nace con la presunción de mejorar a la anterior. La idea de los plenos regionales es mejorar los problemas que se presentaron en los plenos de circuito y resolverlos para que esto funcione. ¿Cuáles fueron esos problemas? Precisamente las pesadas cargas de trabajo. Y este tema de las cargas de trabajo al interior del Poder Judicial no es nuevo. No es nuevo, acuérdense, y el maestro Gumersindo nos lo trae a colación, cómo ha ido evolucionando el diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia para tratar de quitarle trabajo a la Corte y que resuelva los temas que realmente importan al país. Los temas de interpretación constitucional como auténtico intérprete de nuestra Carta Magna. Y ese es el sentido de los plenos de regionales. Yo veo que sí es muy importante la pluralidad, que todavía no tenemos un esquema legal, unos acuerdos del Consejo que diseñen cómo van a ser los integrantes de estos plenos regionales, pero sí me queda muy claro que si van a ser gentes especializadas con experiencia, porque son titulares magistrados que ya están ratificados en el cargo, que son especialistas en la materia para la cual van a intervenir, eso asegurará que las resoluciones sean más certeras posibles, la respuesta sea la correcta a un problema jurídico planteado. Y en ese sentido, sí creo que estos plenos regionales van a ayudar a la gente a tener acceso a la justicia, por una razón esencial, porque la justicia va a tener una respuesta pronta a las dudas que se generan en la administración de justicia en un caso jurídico, un problema jurídico concreto. Así como los políticos se suben a la tribuna y discuten todo porque eso les da feeling, les da imagen, les da proyección, los jueces al contrario, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo para dar una solución. Lo que buscamos es que pensando entre tres encontremos una mejor respuesta a un problema jurídico. Entonces, la forma como nosotros operamos es distinta. Aquí lo que buscamos es acuerdos y no disensos. Y claro, son muy valiosos los puntos de vista particulares, los votos concurrentes, pero la columna vertebral de la justicia en México hasta este momento es buscar la seguridad jurídica. Y además, cumplir con el postulado del artículo 17 constitucional, que sea completa, que sea gratuita, que sea rápida, y creo que los plenos regionales pues sí nos darán la pauta para llegar a esos principios. Por eso yo
reitero mi confianza, la esperanza de que los plenos de circuito sean mejores, que los plenos regionales sean mejores que los plenos de circuito y que se abatan los problemas que ya hemos estado enfrentando en una práctica alrededor de 7 años de funcionamiento. Yo nada más les quiero recordar que yo he integrado 3 plenos de circuito y he visto la evolución, incluso hasta el tema del respeto a la opinión de las mujeres en plenos de circuito conformados mayoritariamente por varones. Hasta en eso hemos avanzado y pienso que los plenos regionales serán una muy buena oportunidad para seguir caminando en esa justicia igualitaria que todos necesitamos. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar esta ronda de conclusiones, le cedería el uso de la voz al doctor Concha Cantú. Adelante, doctor. Muchas gracias, Arturo. Pues no, la verdad es que hace rato me tomé ya mucho tiempo, entonces doy casi por tomado mi tiempo último. No, y les agradezco mucho, es que ya llegamos a un punto en donde pues, no creo que haya más cosas que debatir. El tema que dice la magistrada a mí me da confianza, si ella que lo vive o que lo ha sufrido le tiene tanta confianza a esta idea, pues, hombre, eso a mí me da mucha tranquilidad de lo que me pudo haber dado intranquilidad leer un documento en frío en un contexto muy particular de lo que es todo el proyecto de reforma. Lo que sí es cierto es que al final del día ya es una pregunta empírica, de a ver cómo acaban funcionando. Entonces ahí lo que le voy a pedir que efectivamente, magistrada, nos invite a algo así como, pues una vez que los instalen, un añito después o algo así, para que podamos platicar justamente de cómo están funcionando y si están cumpliendo el papel que se debe. Y hay una pregunta rapidísima que la vamos a poder ver muy rápido. Usted claramente, y creo que de manera muy atinada, dice, confío en que además va a continuar también en estas instancias el tema de la equidad de género, que es un tema pues que sí es cierto que ya inició en el Poder Judicial de la Federación, pero que va bien despacito, ¿eh? Sí. O sea, en eso estamos de acuerdo. Sí, fui observador del concurso para juezas y sí, súper bien, pero pues eran 25 plazas, o sea, nada. Y luego de magistradas menos, creo que fueron 13, ¿no? O sea, entonces, primer punto que vamos a observar, a ver si ahora una vez que se generen y se creen estos nuevos órganos, los plenos regionales, así como los ahora colegiados de apelación, ¿no? Que van a sustituir a los unitarios, a ver qué composición en materia de género traen. Esa será muy buena indicación que efectivamente se está honrando un principio que se dice que se quiere cumplir, ¿no? Y es así como de arranque en la integración y ya después veremos qué tan bien funcionan. De verdad, ojalá que todas mis preocupaciones y mis, ¿cómo le puedo decir? Miedos quizá que tengo con estas conformaciones sean totalmente fuera de lugar y usted tenga la razón y sea un paso más en una evolución de lo que hoy en día han sido los plenos de circuito. Eso sería genial. De cualquier forma, ya con esto salvo un poco el nombre, no es el punto que más me preocupa del proyecto de reforma que está para aprobarse. Me parece que forma parte del todo, pero no es ni con mucho la parte más preocupante, ¿no? Creo que hay otras muy delicadas, incluso ni siquiera solo preocupantes en seco, porque eso sería también muy injusto, que por lo menos creo que no se discutieron lo suficiente, ¿no? Y ahí vuelvo a tocar el tema de la jurisprudencia por precedentes. Es un tema bien complejo, bien profundo, sobre todo en el tema de las implicaciones que va a tener en un sistema jurídico como el mexicano, y creo que le faltó mucha discusión, ¿no? Para de repente nada más pum, instalarlo. Pero esa es harina de otro costal. Les agradezco muchísimo otra vez la invitación, Arturo, y muchas gracias a ustedes por este debate, dice Gumercindo. La verdad es que hubo mucho más afinidades que debate, pero muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Concha Cantú, por su participación. Antes me gustaría comentarles que la licenciada Granados Duarte, Lidia Granados Duarte, tuvo un pequeño problema con la conexión a internet, entonces por eso no pudo continuar con las rondas subsecuentes. No me resta nada más que agradecerles a la magistrada y a los doctores su participación, así como a la licenciada Granados Duarte, a la Escuela Libre de Derecho, y pudimos tener un debate muy grande, muy rico, desde varias perspectivas,
una perspectiva enteramente judicial, de la magistrada Muro Arellano, una perspectiva de litigio estratégico muy interesante del doctor García Morelos y una perspectiva crítica y académica que es básica en la conformación de la reforma del doctor Hugo Concha Cantú. Sin más, les agradezco su presencia y espero sigan el seminario sobre la reforma judicial. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, María Elisa. Buenas noches.